que no se utiliza como diurético. Se utiliza para el glaucoma. ¿Qué hace la acetazolamida? Disminuye la producción con H de humor acuoso. Entonces, por eso, todos los pacientes que tienen la presión intraocular aumentada, ¿qué le dan los oftalmólogos? Le dan acetazolamida. Punto. Pero también, ¿para qué sirve la acetazolamida? Va a disminuir el líquido cefalorraquídeo o la producción de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos. O sea, por eso ustedes van a ver que los neurocirujanos la utilizan para un problema llamado hidrocefalia. Esa es otra indicación. Y lógicamente, para un paciente que tenga una alcalosis metabólica, si usted le da acetazolamida, va a eliminar bicarbonato. Entonces le va a provocar, o sea, va a mejorar el cuadro. ¿Ok? Entonces, ¿dónde actúa la acetazolamida? En el túbulo contorneado próximo. En el asa de Henle descendente no actúa ni nada, ni en el ascendente delgada tampoco, pero sí en el asa gruesa de Henle, aquí, actúa un diurético bastante importante. ¿Cuáles son? Los diuréticos de asa. ¿Cuáles son los diuréticos de asa? El que más ustedes han escuchado es la furosemida. Pero hay otros llamados toracemida. Pero hay otro llamado bumetanida. Y también el ácido etacrílico, que dicen que no se usa, pero lo están usando los mismos. Etacrílico, ok. En el túbulo, en el asa gruesa de Henle, hay un cotransportador que se llama, que ustedes lo conocen, un cotransportador llamado 2-cloro, sodio, potasio. Es el encargado de promover la reabsorción de esos electrolitos a nivel de la sangre gruesa de Henle. E incluso también del magnesio. Es decir, el 65% del magnesio se reabsorbe en la sangre gruesa de Henle. ¿Okay? Cuando yo doy cualquiera de esos medicamentos, yo voy a bloquear ese cotransportador 2-cloro-sodio-potasio, de manera que eso me va a impedir la reabsorción de cloro, de sodio, de potasio, de magnesio, de calcio, todas esas cosas que se reabsorben por ahí. Entonces recuerden ustedes que como aquí se reabsorbe aproximadamente el 20% del sodio, entonces ese sodio que no se reabsorbe por ahí va a seguir su camino, entonces arrastra agua. Esos diuréticos son considerados, los de asa, los más potentes, porque también ellos promueven la vasodilatación de la arteriola aferente, promueven la producción de prostaglandinas vasodilatadoras, entonces le va a llegar más flujo a la nefrona, por tanto el individuo va a orinar mucho más. ¿Qué ventajas tienen esos diuréticos? Que se pueden utilizar por vía oral, vía intramuscular, vía endovenosa, por cualquier vía se pueden utilizar. ¿Cuáles son las principales indicaciones? No es para el manejo de la hipertensión arterial, no, para el edema agudo del pulmón. Es una de las principales indicaciones. Para la insuficiencia renal aguda o crónica, son de las principales indicaciones. Cualquier causa, cualquier edema que tenga el paciente, están indicados los diuréticos de asa. ¿Cuáles son de los efectos secundarios que tienen? Que bajan todo eso. Van a provocar hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, pueden conllevar hipocalcemia, pero aumenta el ácido úrico. ¿Por qué aumenta el ácido úrico? Porque los diuréticos, como van unidos a proteínas plasmáticas, no llegan por aquí a la nefrona o al túbulo, llegan por aquí, por la vía de los cationes orgánicos, por donde mismo llega, se secreta el ácido úrico. Entonces compiten con la secreción de ácido úrico, por tanto van a aumentar los niveles de ácido úrico. Luego tenemos los diuréticos diacídicos.
mácula densa, túbulo contorneado distal. Entonces los diuréticos diacídicos o diuréticos del túbulo contorneado distal son muchísimos. Ahora tenemos la hidroclorothiazida, tenemos la clortalidona, tenemos la indapamida, hay otro que se llama metolazona. Son muchísimos, muchos. Son diuréticos que bloquean el cotransportador cloro-sodio, que es el encargado de la reabsorción del sodio y el cloro en el túbulo contorneado distal, o en la primera porción, en la primera mitad del túbulo contorneado distal. Al igual que los diuréticos de asa, entran por aquí, por la vía de los cationes orgánicos, por aquí mismo. Tiene un efecto menos potente que los diuréticos de asa, pero de más duración. Porque estos diuréticos, el efecto dura de 6 a 8 horas. Sin embargo, de esto dura de 18 a 24 horas, la mayoría y más. Entonces, son considerados medicamentos de primera elección. Pero la pregunta de examen es buena. Son medicamentos de primera elección para el manejo de la hipertensión arterial. Siempre deben de estar presentes, o casi siempre. ¿Tienen efectos secundarios? Sí. Efectos secundarios pueden provocar impotencia sexual, cuidado con los hombres, impotencia. Pueden exacerbar la diabetes, mellitus. Pueden conllevar a una disminución del cloro, del sodio, del potasio, del calcio, no, aumentan el calcio. ¿Qué más? Básicamente eso, porque son ahorradores de calcio. Mientras más tú das diuréticos diacídicos, aumentan la reabsorción del calcio. O sea que vuelve para la sangre el calcio, el túbulo contorneado distal. O sea, causando los efectos secundarios que ellos tienen. También aumenta el ácido úrico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, un diurético bastante importante son los diuréticos osmóticos, lo más viejo que hay. ¿Cuáles son esos? El manitol, el prototipo, hay unos cuantos, pero déjame mencionarles el manitol. Ok, el manitol no viene para la vía oral, porque solamente se absorbe a nivel intestinal el 3%. Por tanto, siempre que ustedes vean que le pongan manitol a un paciente, va a ser por la vía endovenosa. Generalmente, lo utilizan quienes, los neurocirujanos, cuando el paciente tiene un trauma craneoencefálico, cuando el paciente tiene lo que se llama edema cerebral, porque ellos disminuyen el edema cerebral. Usted le inyecta manitol a un paciente, ese manitol llega por aquí, esa partícula de manitol que hace, aumenta la osmolaridad intratubular. Y si aquí tenemos una osmolaridad aumentada, ¿qué ocurre? Que el agua, los líquidos se van del lugar de menor concentración a donde haya mayor concentración osmolar, es decir, que ellos actúan en todas las nefronas. Vienen por aquí, el diurético se elimina y con su eliminación arrastra agua. Indicación, básicamente el edema cerebral. Ustedes van a ver que los pacientes que tienen un trauma craneal se desborraron los surcos. Entonces, cuando le meten manitol, ese manitol que está en los vasos sanguíneos, ese manitol que está ahí, va a chupar esa agua que está ahí en el cerebro. Entonces lo lleva para los vasos sanguíneos y disminuye el edema cerebral. O sea que los neurocirujanos y los neurólogos, pero básicamente los neurocirujanos utilizan con mucha frecuencia ese medicamento llamado manitol. Actúa en toda la nefrona, por donde quiera que pase va a arrastrar agua. Otro grupo de diuréticos sumamente importante son los ahorradores de potasio. Los ahorradores de potasio se dividen en dos grupos: antagonistas de la aldosterona y
del sodio. Canal del sodio. Entonces vamos a ver uno por uno. En el túbulo contorneado distal y en el colector hay dos tipos de células. Hablamos el día de ayer. Tenemos las células principales y las células intercalares o intercaladas. Esas células principales abren su puerta por efecto de quién, de la aldosterona. La aldosterona es la llave que abre la puerta de ese canal, que es el canal del sodio. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Normalmente retiene sodio y elimina potasio. ¿Okay? Potasio. Entonces, cuando yo le doy a un paciente diuréticos ahorradores de potasio, de los cuales son antagonistas de la aldosterona, que aquí tenemos el más viejo, espironolactona. Tenemos la eplerenona y tenemos por último la última, que es la finerenona. Miren, ese es viejísimo, la espironolactona tiene más de 60 años. La eplerenona fue en el año 2000, en el 87, y la finerenona en el 2022. Son medicamentos que van de generación en generación. ¿Qué es lo que hacen esos medicamentos? Ellos actúan en el receptor mineralocorticoide, o sea, inutilizando el efecto de la aldosterona. Bloquean el efecto de la aldosterona. Entonces, si bloquean el efecto de la aldosterona, no se puede abrir el canal del sodio, ¿verdad? Y si no se abre el canal del sodio, ¿qué hace el sodio? Que no va a entrar a la célula principal. Entonces el sodio sigue su camino y arrastrarlo. Pero ¿qué ocurre? Si no entra el sodio, el potasio no puede salir. Por eso es que son ahorradores de potasio. Pueden conllevar a hiperpotasemia. Entonces ese medicamento no tiene que llegar a la luz tubular, porque el receptor mineralocorticoide de la aldosterona no tiene necesariamente que estar aquí, está en diferentes lugares. Hasta en el corazón tenemos el receptor mineralocorticoide. O sea que ese medicamento es el único que no tiene que ir directamente al riñón para hacer absolutamente nada. Entonces, la quironolactona es considerada uno de los medicamentos antihipertensivos más potentes. Dice en la guía clínica que la espironolactona es el medicamento de cuarta elección para el manejo de la hipertensión arterial, sobre todo hipertensión arterial resistente. El cuarto medicamento que se debe de agregar es la espironolactona. También es uno de los 4 fantásticos medicamentos que dicen los cardiólogos que se utiliza para la falla cardíaca, tanto con presión de eyección conservada como reducida. También es un potente antiproteinúrico, igual que los demás, pero el más efectivo, el mejor de todos, es la finerenona, Firialta. Tiene de Bayer, todavía solamente la tiene Bayer. Es un medicamento antiproteinúrico por excelencia. Disminuye la mortalidad cardiovascular, la producción de enfermedad renal, sobre todo en el diabético, pero también en las últimas guías se habla de que también en el no diabético. La eplerenona, que es el intermedio, también tiene sus efectos para protección del corazón y de los riñones. Miren qué medicamentos tenemos ahí tan importantes que nosotros obligatoriamente tendríamos que conocer de ellos, no por su efecto diurético, eso es basura, sino por los otros efectos a nivel renal y a nivel cardiovascular. Entonces, dentro de los bloqueadores del canal del sodio tenemos la amilórida y triamtereno. Esos medicamentos sí actúan directamente bloqueando el canal del sodio, cerrándolo, manteniéndolo cerrado para que no abra. Y por eso que son ahorradores de potasio. Entonces, si el canal del sodio está cerrado, el sodio no va a entrar y sigue su camino. Este no va a salir. Entonces son medicamentos, son de los que menos se utilizan, pero son ahorradores de potasio. Ya ustedes vieron. Por último, y dicen algunos no menos importantes, tenemos los antagonistas de la vasopresina.
hace la vasopresina o ADH normalmente? Que activa las células aquaporinas antidiuréticas que hacen el túbulo colector, que absorbe agua solamente, agua, para que tú no mezclas. Por ejemplo, si tú estás como yo, que tengo el agua ahí, que no me la he bebido, yo tengo la ADH bien estimulada para que me absorba agua, no sodio. ¿Ok? La ADH en exceso puede conllevar a una hiponatremia, que te pone a retener mucha agua, no sodio. ¿Qué sucede cuando tú le das a ese paciente un medicamento llamado tolvaptan? Tolvaptan es un antagonista de la vasopresina. Inactiva el efecto de la vasopresina. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a evitar la reabsorción de agua. Entonces es un acuarético, hace que el paciente elimine mucha agua, pero no así sodio. Por eso se utiliza para el paciente que tiene hiponatremia. El otro día había un paciente que tenía un sodio 111 y le dimos ese medicamento y resuelve. También se utiliza por algunos, bueno, es el medicamento de elección para el manejo de la poliquistosis renal autosómica dominante, para disminuir el crecimiento de los quistes renales. Yo no lo utilizo particularmente porque la dosis que se requiere es bastante alta y los científicos con los que yo he estado en los congresos, ninguno ha sabido responderme la pregunta de qué tiempo se logra retrasar con ese tipo de diuréticos la progresión hacia la insuficiencia renal crónica estadio 5. Hubo una que me respondió en el congreso, creo que del año pasado, del latinoamericano de problemas, un año. Yo digo, bueno, si por un año usted va a gastar 200 y pico de mil pesos, 200,000 mensual, y entonces tiene que hacerse transaminasa toda la semana porque es un medicamento a esa dosis muy hepatotóxico. Yo no lo indico. Y aquí en República Dominicana el que lo indica, no lo indica a dosis óptima. Porque la dosis óptima, por ejemplo, la tableta trae 15 miligramos, la dosis adecuada, y 8 pastillas, 8, cuestan 6,000 pesos. 8. Y un paciente necesitaría más de 16 tabletas al día de tolvaptan para lograr el efecto que no están seguros ellos si dura retrasar la llegada de diálisis durante un año. Yo me quedo en diálisis. ¿Alguna pregunta? Para yo tomarme mi café. Café no, agua. Agua, mira, agua. Qué emoción. Y que nos puede dar el diagnóstico de enfermedades sistémicas, enfermedades de las vías urinarias, etc. Por ejemplo, yo puedo diagnosticar una insuficiencia renal crónica aguda, yendo bien la orina, una diabetes, porque el paciente puede tener glucosuria, un lupus, que es eritematoso sistémico, porque vamos a encontrar una orina telescopada, pseudoglucositoma, por el medio. O sea, con la orina se pueden hacer más de 600 tipos de análisis diferentes, pero nada más lo usamos para menos del 1%. Generalmente lo que indicamos es examen de orina. Es importante nosotros saber cómo se debe de recolectar la muestra. Lo ideal, primera orina de la mañana. Lo ideal, el chorro del medio, es decir, el envase, pero el primer chorro tengo que eliminarlo, porque ahora todos los que estamos aquí, que vayamos a orinar, ahora mismo tenemos orina en la orina. Esa orina está contaminada. O sea, cuando vaciamos esa orina del envase a procesarla, va a decir bacterias abundantes, leucocitos, etc. O sea, está contaminada. Por eso es importante nosotros explicar al paciente que debe ser que la orina chorro del medio. ¿Cuándo debe de procesarse? Lo ideal que en la primera media hora. Eso es lo ideal. Con 2 horas todavía sirve, pero lo ideal es en la primera media hora. Entonces, cuando ustedes van a los hospitales públicos y privados, ustedes van a ver mesas de ese tamaño, más grandes, llenas de miau, de envases. Eso miau no sirve. Porque cuando el paciente orinó, decía bacterias